Imos a dar comenzar a segunda xornada do Foro Albixe, dando as gracias pola vosa presenza nesta mesa que pretende ser un lugar de debate, un lugar de concienciación, de sensibilización nuns tempos en que creemos que as cousas están conquistados todos os dereitos das mulleres e que damos por supostas moitas cosas que non se producen. De feito, se producira esa igualdade non estaríamos asistindo a veces perplexas a ataques e agresións da ultradereita e de movimentos que claramente atacan directo e indirectamente o feminismo. Quero decir dúas cousas antes de dar comenzo á mesa. En primeiro lugar, que onte me esquecín o cartel de Montse Gutiérrez, da pintora, que xunto, quero dicir, gracias a todas as ponentes das dúas xornadas que están aquí desinteresadamente, moitísimas gracias, e igual o traballo de Montse Gutiérrez, pintora feminista, enormemente coñecida, que tamén uso o seu traballo de exposición da causa da loita contra a violencia de xénero. En segundo lugar, quería decir que veríades no cartel, como me acaban de decir hoxe unha compañeira que ven de camiño para aquí, que todas somos mulleres, e que non é nada difícil. Parece que en determinados foros non hai mulleres porque é moi complicado atopar mulleres para falar de cousas. Bueno, pois a nos resultou moi sinxelo e temos unhas xornadas nas que as protagonistas son todas mulleres dicindo cosas moi interesantes das que aprender. Polo tanto, faremos un foro en feminino para que as fotos señan bastante diferentes ás que vemos ou as que tivemos visto recentemente. E sen máis, despois iremos falando das xornadas da logística, o que pasa que está casi completo o foro de inscripción, pero a estas horas se ve que é máis difícil, polo que pido disculpas ás ponentes por non estar ainda cheo, e deixo a mesa na que xa se ocupará a miña compañeira Ana, que traballou moito na secretaria de Albixe para estas xornadas, e se presenta a tres magníficas mulleres aos que quero dar as gracias e unha parte inmensa. Bueno, vamos a empezar primero con unos vídeos. Antes de comenzar, recordamos a nuestra anterior presidenta, Paloma Rodríguez. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una vena me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Pódese sair. Basta xa de violencia de xénero. Non estás soa. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y ahora os presentamos nuestras actividades.
contigo, María José, es apunta a la Valedora Ancobo, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo, y fue la primera concejala de Igualdad. Y ahora sí voy a debatir contigo. Según mis notas, creaste el primer CIM de Galicia en el 87. Pero aquí salió que el de Ferrol estaba en el 86. Entonces, la casa de acogida, perdón, la casa de acogida, sí, era municipal también, sí. Voy a cambiar todo. Con mucho gusto, no sé si dije, bueno, yo creí que era la primera porque tenía las notas la primera, pero bueno, no lo dejamos ahí, tampoco no pasa nada. Tiene publicados un fin de libros, de novelas, de arte, de ensayos, de todo, pero bueno, como tiene un poco de prisa, la vamos a dejar ya que empiece si quiere y después presentamos a los demás. Claro, es el momento que tiene poca voz. Muchas gracias, Ana, gracias, Beatriz. Y antes de nada, un recuerdo para Paloma. A presencia da institución que vos represento aquí, que é a Valedora do Pobo, débese a iniciativa de Paloma, recén constituído un novo equipo que entramos a traballar a mediados de 2019. Das primeiras peticións que houve de ter unha reunión, unha visita, foi de Alvixe, con Paloma, compañeira de moitos traballos e moitas faenas, en particular comigo e eu con ela, outras compañeras que estáis hoxe aquí. Pasou o que pasou, pero foi como unha mostra de confianza e de dar crédito a unha institución que por primeira vez se pronunciaba públicamente como unha institución feminista. Así se fixo nas primeiras institucións públicas, así o fixemos ver coa creación dun espazo público chamado Falamos de Feminismo, coa creación dos premios para traballos de fin de grao e traballos de fin de máster vinculados coa cuestión de igualdade e de xénero coas 3 universidades galegas. Estáse facendo coa creación, ou se fixo coa creación dunha asesoría específica, dun ámbito específico dentro da Valedoría do Pobo para as cuestións de igualdade. E tamén o podemos, ou se pode ver, convido-vos, se tedes interese, visitar na nosa página web os informes anuais que temos a obriga institucional de presentar ante o Parlamento de Galicia, nos que se recollen as iniciativas, ven que por queixa externa da ciudadanía ou por iniciativa da propia valedora imos facendo. Contábamos, falamos de feminismo porque é un espazo no que se convida a participar a persoas con algún tipo de experiencia en algún ámbito vinculado co feminismo, e é moi frecuente, ou temos moitas colaboracións vinculadas con cuestións de violencia. Tamén, isto non é un acto de propaganda, é un acto de comunicación, digolo coa maior modestia, por favor, que pode resultar un fondo documental interesante porque hai moitas persoas profesionais do mundo da xudicatura, do mundo da docencia, xente experta que aborda aspectos moi diferentes dos temas de igualdade, como vos digo, nas cuestións de violencia de xénero moi nomeadamente. Xa vamos pola terceira edición e xa un libro digital que se pode conseguir entrando na propia página web. E tamén vos falaba, ou quería falar dos TFGs e TFMs porque na primeira edición os TFGs e TFMs premiados, que casualidade que teñen a ver con violencia institucional. Non é tampouco o mérito da valedora. Atención, estes son premios que se dan en colaboración con as 3 institucións. O mérito é das universidades e das alumnas que se preocupan por traballar nestes asuntos. Foi especialmente, eu diría que emocionante, ver que de 54 traballos que vimos na primeira edición había varios vinculados con violencia de xénero e 2 moi importantes con violencia institucional que logo cando vai as notas debemos reconocer, porque agora non me lembro exactamente dos títulos, pero sí me parece sobresaínte mulleres moi novas con profesoras tamén, con directoras de clase concienciadas e como se pode ir cambiando o mundo tamén a partir de aí. Evidentemente, o que vou dicir é algo que diríamos calquera das que estamos aquí, un pouco que é a violencia institucional,
máis que o que é necesario, que sabemos que é difícil de definir deseo, porque é tal vez a maneira máis indirecta, máis difícil de identificar de todas as violencias machistas, a que está probablemente máis interiorizada, porque non xenera algo tan evidente como un maltrato físico ou como un asasinato, pero, perdón, a violencia de xénero, por suposto, quero decir, pero a violencia institucional é especialmente difícil de identificar. O que estaba dicindo, e a primeira vez que se cita ou que se recolle como tal xa en 1993 na Declaración sobre a Eliminación de Violencia contra as Mulleres das Nacións Unidas. Un ano despois tamén se fala de violencia institucional na Convención Interamericana de Belén do Pará, e son quizáis documentos que anticipan moito o que despois se ratifica no Convenio do Consello de Europa, tanto tamén ratifica a súa vez o Convenio de Estambul, o Convenio do Consello de Europa que é de 2014 e o Convenio de Estambul que é de 2011. No caso do Estado español, a legislación que eu creo que antes abordou esta cuestión foi a catalán. Seguimos tendo unha certa necesidade de implementación nas leis estatais nesta materia, creo que estamos moi certo de que isto sexa así, pero era ben importante, porque se en outros foros xa de ámbito internacional e organismos multilaterales se está falando disto como unha evidencia, nós que somos un país, somos unha sociedade que ten un lugar importante e preeminente na loita contra a violencia de xénero, pois corresponde tamén que tengamos esta atención. En Galicia está recollida de unha maneira indirecta, na medida en que indique todas as formas de violencia que poden atender contra a muller, despois de especificar a violencia física, etc., etc., en alguna medida pues, está contemplada, pero non está citada como tal. Recentemente atopei un dictamen do Comité Económico Social Europeo de luta contra a violencia das mulleres, pero que é de xullo deste ano, non? Foi aprobado por 200 votos a favor, 7 contra e 7 abstencións, e entre as súas recomendacións di que deben incluirse nesta directiva todas as formas de violencia contra as mulleres, como pode ser a violencia institucional, a explotación sexual, a reproductiva, todas que xa coñecemos e que non repetirei por non insistir en algo que seguramente vamos a decir todos en algún momento dado. E nas súas observacións específicas tamén indican algo que é fundamental, que é a necesidade de un enfoque interseccional. Dentro deste enfoque interseccional, a violencia institucional necesita de crear protocolos, campañas de sensibilización, cualificación para profesionais, isto é moi importante, cualificación para profesionais, tanto en todas as administracións, no ámbito do funcionariado, en todo o ámbito tamén da política, cualificación para poder efectivamente identificar e non deixarse levar por outro tipo de convencimentos personais, etc., etc. Precisamente aquí o que din é que alerta a necesidade de crear protocolos, campañas de sensibilización e cualificación para profesionais para evitar tanto a violencia institucional como a culpabilización das víctimas por factores externos alleos ao feito violento, como aspecto do título da víctima, os seus estatus, orixe ou calquera outra característica ou situación. Por lo tanto, parece que isto xa está aí, xa cada vez vai ser máis frecuente que temos tratados e legislacións de todo tipo. Poderíamos desexar que no caso de Galicia fose máis rápido a súa identificación específica con todo o que conleva que dentro dun marco legislativo haxe un recoñecemento dunha figura que ao final pode dar pé a delitos, pode ser e debe ser creadora de jurisprudencia. Neste sentido, como vos decía, pois creo que temos un traballo que facer. Na Valedora do Pobo fixemos tamén unhas jornadas sobre violencia institucional dentro dun convenio que temos co Consello de Cultura Galega, onde eu estive dirixindo o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos ata hai escasamente 6 meses. O Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos é unha ferramenta bastante original que eu saiba non ten conseguido atopar. A ver se me pasar como a Consellería de Muller, por favor, se eu non conseguín atopar
información al respecto de algo semellante, en algunha entidade semellante ao Consello da Cultura. Cada cousa no seu lugar. O Consello da Cultura ten institucións fundamentais desde a súa creación, como é a área de migración, a área lingüística e a área do arquivo sonoro, e se crea tamén unha área de feminismo e igualdades, como este centro, e desde esta opción, desde esta posibilidade, asignamos un convenio coa Valedora do Pobo. E precisamente a primeira actividade, unha das primeiras que fixemos foi en relación coa violencia institucional e viñeron de ponentes as dúas mulleres, non me gusta decir rapazas, son mulleres de case 30 anos, as dúas autoras dos traballos que foron recoñecidos como dicía antes. Os traballos chamábanse, un deles, Xustiza epistémica e argumentación xurídica, especial atención nos casos de violación, e pon o ámbito da xustiza a dar unhas patas voltas. Recomendo moito a lectura, agora hai un debate interesante, non vou dicir que colateral, porque me teria que centrar a respecto disso, do cal non vou falar, pero sí que recomendo, e se pode atopar, insisto, falamos de feminismo na página da Valedora do Pobo, e Xustiza epistémica e argumentación xurídica, especial atención nos casos de violación, porque é verdadeiramente clarividente. Eu creo que é moi interesante. E logo hai outro traballo que se chama Unha realidade silenciada, violencia machista institucional, que esta foi finalista nos traballos de fin de mestrado. Por lo tanto, con esta posta en contexto, gustaría destacar ou comentar algunhas actividades, algunhas iniciativas que tuvimos e que abordamos ben por iniciativa de queixas externas, ben por iniciativa propia, que a mí me parece que son importantes en materia de violencia de xénero, de violencia institucional. Vou buscar o documento que preparei para podervos contar con un pouco de vagar, que agora mesmo non o teño en pantalla, pero mentras digo-vos que un deles é a iniciativa que fixemos ante o defensor del pueblo, que neste momento é Iñaki Ángel Gabilondo, para ver, porque víamos, tivemos unhas queixas de mulleres que cando solicitaban asistencia gratuita, asistencia de defensores, asistencia gratuita para asuntos de violencia de xénero, tiveron a profesionais que foran condenados por violencia de xénero. Entón, non era ningún en dúas, nos parecía unha situación como aberrante, pero moi normal, tan normalizada como todas as cousas que vemos en violencia institucional. E, efectivamente, en colaboración, temos unha colaboración estreita e moi fructífera co defensor del pueblo, xa antes cando estaba Marubán, agora que está Gabilondo, e isto foi adiante, de feito, unha reforma legislativa para que isto non siga ocurrindo. E, bueno, comentaba antes, decía que non iba a decir, pero vou dicir, que contra a violencia institucional, vixiancia institucional, non? É dicir, temos ferramentas, estamos nun Estado de Dereito e me comprace poder dicir que por moitas eivas que poidamos ter, tamén hai cousas que debemos asimilar e utilizar na medida do posible. Un cambio deste tipo que pasa desapercibido, a non ser que te toque, pero se nos fixamos no fondo, a mí personalmente me parece moi importante. Non porque fixésemos as defensorías, sino porque era algo que realmente atenta aos dereitos humanos e é unha aberración. Esa por unha parte. Outra, lembraredes o caso das Maruxainas, en Ribadeo, non? Que o xuez determina que non é delito que pase o que pasou, e aí fixemos un traballo bastante intenso e complexo. Creo que isto quedou situado no contexto correcto. De todas formas, se me dades un minuto, busco o documento onde o tiña para podervos dar unha referencia máis concreta. O vosso permiso. Un momento. A ver, que repito. Referencias. Aquí estamos. Aquí estamos, efectivamente. Salcibrao, Cerdo,
cos xuíces revolvéndose totalmente todo o tempo, foi terrible, foi unha situación que vergonza pasamos todas, non? Non pasamos unha vergonza enorme con toda esta situación. E o caso tamén, moi importante, o caso tamén, cando foi o primeiro debate, a entrada sobre o primeiro debate, efectivamente había, lóxicamente, a delegación do goberno tiña que averiguar ou determinar, ou, bueno, non tanto lle dependía a delegación como que a lei o que prevé que violencia de xénero é a que se produce no seno da familia, na relación afectiva ou de convivencia no seno dunha parella. Este caso, no caso recente de Vigo, dun veciño que tamén acusaba a unha muller que foi asesinada no descanso da escalera, bueno, van a poder ser contemplados, non? Que eso tamén María nos pode ampliar máis, pero foi un asunto que desde a Valedora nos tomamos moi en serio, que movemos todo o que podemos, estivemos moi detrás deste asunto, porque, bueno, además é unha cousa pendiente no noso país, que afortunadamente creo que está prácticamente resolto. Problemas son os que quedaron atrás, pero un avance que eu creo que é moi importante. Na legislación galega, claro, estes son os casos que afectan a legislación estatal. Na legislación galega, para determinadas cousas, si está previsto, como vos dicía, desde moitos anos xa, a contemplación da violencia institucional, pero é importante é que este outro ámbito que ten que ver con o público, que ten que ver con sucesos violentos, neste sentido de armamento de esa. Por a miña parte, salí aquí porque me gustaría poderme quedar hasta o final e incluso poder participar un pouco do coloquio, se vos parece. Podría decir máis cousas, pero non vou ocupar máis tempo. Se é posible, e me podo quedar hasta as 12, me gustaría poder explicar as compañeras con o seu permiso. E despois, se hai un coloquio e unha pregunta que me queres hacer, tamén podo responder. Moitas gracias. La situación, bueno, pues es importante que la sociedad perciba que seguimos trabajando, que seguimos avanzando, que seguimos denunciando, que seguimos estando aquí para que, bueno, pues algunas asociaciones o algunas líneas de pensamiento no crean que no estamos, ¿no? Gracias también a mis compañeras de mesa, cuya capacidad y conocimiento está fuera de toda duda, y la verdad es que con toda humildad, porque yo me siento pequeñita a vuestro lado, porque sois ustedes con un recorrido increíble, más en el caso de María José Portero, a la que admiro próximamente, bueno, pues con toda humildad intentaré, bueno, aportar mi pequeño granito de arena desde la responsabilidad que actualmente ostento en la subdelegación del gobierno. Bueno, yo creo que entre todas vamos a generar un debate muy constructivo sobre un tema que es absolutamente interesante, como es el tratamiento de las víctimas de violencia de género por parte de las instituciones. Permitidme que mis primeras palabras sean para todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Creo que debemos repetirlo y no por conocido. Creo que es importante que lo digamos y que lo reflexionemos. En lo que va de año, en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 38 mujeres. 38 mujeres. Son 1.171 desde 2003, que dejan 365 menores huérfanos, 65 mujeres asesinadas desde que existen registros en Galicia. 65. Quiero comenzar con estas cifras porque cada vez que se produce un asesinato machista, fracasamos como sociedad y fracasamos como Estado. Rompemos ese contrato social que es la base de nuestra democracia, por la que la ciudadanía cede parte de su libertad natural por los beneficios de vivir en una sociedad con leyes, en una sociedad con reglas y también en una sociedad con seguridad.
A priori esto debería ser la tarea fundamental de un contrato social. Sin embargo, como he dicho, este contrato se rompe cada vez que hay un asesinato machista, cada vez que hay una agresión sexual, algo que lamentablemente, sabéis, no es anecdótico, sino que desgraciadamente es cotidiano en la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esta ruptura, este fracaso como Estado, es la primera forma de violencia machista que conocemos, que es esa violencia por omisión. En 1993, lo decía María José Porcello, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas especificó que una de las formas de violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada o tolerada por el Estado, por omisión o por acción. Como mujer y como empleada pública, la expresión violencia institucional me provoca indignación. Indignación porque si esta expresión sigue vigente, si encabeza esta mesa redonda, es porque sigue existiendo violencia institucional. Por omisión, como hemos visto, pero también por acción. Esa situación en que alguna mujer se ha encontrado con una puerta cerrada, con una contestación que no procede o con un teléfono que nadie contesta. Quizás alguna de vosotras lo hayáis sufrido. No es tolerable. No es tolerable y no lo podemos consentir. Sé que lo sabéis, pero creo que es bueno recordarlo. Existe un pacto de Estado contra la violencia de género que también lucha, entre otros aspectos, contra las situaciones de violencia institucional. Nadie duda de la eficacia y de la pertinencia de este gran pacto, pero los datos de asesinatos, denuncias y de casos de violencia de género dejan muy claro que las instituciones debemos seguir dando respuesta a las necesidades de protección que tienen las víctimas. No voy a inundaros con datos, pero sí voy a mencionar 4 o 5 y luego veréis por qué los incluyo aquí. Vamos a comparar cifras de hace 10 años, por ejemplo, con las cifras de ahora, las más recientes. En primer lugar, hablemos de denuncias por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Si en 2012 estábamos hablando en Galicia de menos de 5.000 denuncias, en 2021 estamos hablando de más de 6.200 denuncias. Si en 2012 registramos 2.556 llamadas desde Galicia al teléfono 016, desde enero de este año y hasta ahora llevamos ya más de 3.400 llamadas. Si en 2012 había 17 dispositivos de control telemáticos activos en Galicia, 17, hoy hay 144. De hecho, 3 de ellos en esta ciudad. Si en 2012 había 452 mujeres dadas de alta en el servicio de seguimiento telefónico atento, 452, hoy hay 712. Si en 2012 se habían aprobado 912 órdenes de protección en Galicia, el año pasado se aprobaron cerca de 1.200. Con estos datos, creo que estaremos de acuerdo en que este conjunto de datos apuntan a que hay más violencia revelada, hay más denuncias, hay más llamadas, hay más órdenes de protección. Pero, y en esto es en lo que realmente quiero insistir, estos datos también nos hablan de que las instituciones funcionan. Es decir, que cuando hay más servicios, que cuando hay más políticas públicas que están a favor de proteger a las víctimas, más víctimas se atreven a denunciar.
porque perciben que las administraciones, porque perciben que las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque perciben que la justicia son lugares cada vez más seguros a los que poder acudir. Con sus problemas, con sus dificultades, con sus situaciones que apuntaba María José, pero lo cierto es que son lugares en los que se dan respuestas y donde las mujeres sienten que se puede acudir. Solo por esto debéis, o mejor dicho, debemos, porque también me incluyo, seguir reivindicando más políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género, más inversiones, desde luego, más formación, lo apuntaba también María José, más cualificación de las y los profesionales, más formación policial, mejores leyes, evidentemente, y en eso es en lo que estamos trabajando, y desde luego más unidad política. Creo que mi presencia aquí no debe reducirse a detallar medidas económicas o legales que las administraciones ponemos a disposición de las víctimas de violencia de género, pero no obstante sí que creo que es interesante mencionar algunas de esas medidas que hemos implementado en esta legislatura y que tienen mucho que ver con los avances que se están produciendo en los últimos años. Esa creación de los centros de crisis 24 horas que van a estar abiertos en el año 2023 en las 4 provincias gallegas, centros 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual, es una apuesta desde luego decidida de este gobierno. La creación de la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas, que esperamos que pueda aprobarse a finales de año. El recuento de los feminicidios. Somos el primer país del mundo en incluir estas estadísticas hechas por un gobierno. Creo que también hay que ponerlo en valor. Hemos aprobado un catálogo mínimo de políticas y recursos públicos contra la violencia machista que deben ofrecer todas las comunidades autónomas. También hemos apostado por la financiación, dando un tremendo salto cuantitativo y cualitativo de recursos económicos. En concreto, desde 2018 hasta ahora hemos invertido 55 millones de euros en Galicia en políticas contra la violencia de género, que también creo que es una cifra a tener en cuenta. Un esfuerzo importante en una lucha que sin duda es muy compleja. No existe una vacuna contra esta lacra, pero sí que estamos totalmente comprometidos y comprometidas con la erradicación de esa violencia institucional de la que estamos hablando. A nivel interno, pues, disponemos de foros de coordinación interinstitucional que realizamos con los ayuntamientos, en las audiencias provinciales y también en la propia subdelegación del Gobierno. Cada vez que hay un caso grave de violencia, repasamos los procedimientos, analizamos en qué hemos fallado y qué debemos hacer para que ese fallo no se vuelva a producir. Yo creo que esto es fundamental. Y queremos escuchar y queremos conocer. Por eso sí me gustaría que os quedaseis hoy con una idea en relación a esto, que es que cada vez que veáis una puerta cerrada, un comentario inadecuado, un teléfono que nadie coge, yo os animo a denunciarlo, a ponerlo en conocimiento. No podemos dejar que otros lo hagan por nosotros. Creo que es importante que tomemos la iniciativa. Debéis hacérnoslo saber, bien sea directamente en la subdelegación del Gobierno, bien sea a través de vuestras asociaciones, en este caso de Albise, pero a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, porque, como os decía al principio, creo que son situaciones que no se deben tolerar. Las administraciones públicas están obligadas a dar respuesta, estamos obligadas a dar respuesta y, por tanto, es una responsabilidad que tenemos que asumir. Y debemos conocer cuando un servicio no está funcionando, debemos conocer cuando desde nuestros profesionales y nuestras profesionales no se da una respuesta adecuada, porque es la única manera
en el que tenemos que mejorar. Como os digo, es verdad que nosotros implementamos medidas internas para intentar detectar dónde estamos fallando, porque yo creo que eso es importante, pero muchas veces digamos que es importante contar con la información por parte de quienes están llamando a esas puertas y no obtienen respuesta. Como digo, os animo a que nos lo hagáis saber, a que lo denunciéis, porque hoy en Galicia contamos, o hay, 4.257 casos activos de violencia de género en el sistema policial Biogen del Ministerio del Interior. 1.936 casos en la provincia de A Coruña y 138 casos en Ferrol, es decir, mujeres que cuentan con algún tipo de protección policial para poder tener una vida como la que tienen otras mujeres, que están en permanente tensión, que están en permanente vigilancia. Y os vuelvo a dar la cifra, porque yo cada vez que la digo se me estremece el cuerpo. 1.936 mujeres en esta provincia que no pueden hacer una vida normal y que tienen que contar con una permanente protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos debemos a cada una de estas mujeres, nos debemos a sus hijos y a sus hijas, nos debemos a sus familias. Así que, como nos debemos a todas las mujeres, nos debemos a vosotros, por favor, os pido que nunca perdamos de vista esta perspectiva en esta pelea colectiva. Y os agradezco muchísimo la invitación y me brindo para el debate. Muchísimas gracias. Es doctora en Derecho Civil en la USP, tiene infinidad de publicaciones que estaríamos aquí todo el día recordándolas, pero sobre todo trabaja también transversalmente ocupada de derecho antidiscriminatorio, podemos decir, de cuestiones de mujer, de violencia de género, edad, orientación sexual, etc. Te dejamos de ley de sí. Dejamos los tiempos para el diálogo. 15 minutos. Bien. Es sobre todo un placer estar en un foro como este porque yo me dedico a la enseñanza, también a la investigación, pero sobre todo a la enseñanza, y es estimulante, ¿sí? Cambiar de ámbito, y también es un reto. Y lo primero, no voy a tener aquí ningún código para empezar a leer un montón de artículos, alguno aparecerá, pero por favor que nadie salga corriendo. Esto es más bien una conversación, como decía Ana, antes, gracias por la presentación, un debate. Y para empezar un debate nada mejor que una pregunta. ¿Por qué necesitamos el feminismo? Y uno de los problemas que a veces nos encontramos en unas reuniones como esta, bueno, encima que me invitas, Bea, en la asociación Malvise, parece que estoy aquí poniendo problemas, ¿no? Pero es algo que se observa, ¿no? Venimos los ya convencidos, ¿verdad? Y si ya sabemos todas lo que es el feminismo, si nos declaramos feministas, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos ya pensando en venir el año que viene aquí a otro foro como este? O bueno, como comentábamos este mes, ¿no? Seguramente tendremos otras jornadas, otras conferencias, otras reuniones. ¿Por qué? Vamos a pasar así. Bien, también se ha dicho, con todo lo que ha conseguido el feminismo ya, ¿no? Y sobre esto sí, ya sé que es obvio, pero medio minuto, 30 segundos.
¿De verdad somos conscientes de todo lo que ha cambiado desde la primera ola de feminismo? Ha cambiado la sociedad. Si queréis con frivolidad, las modas, sí, pero es que hace no tanto tiempo había leyes que prohibían a las mujeres vestir pantalones. La moda, bueno, sujetos políticos. Las mujeres y otros sujetos políticos. Pensad que las mujeres trabajaban, pagaban impuestos, pero no podían votar. Han cambiado las relaciones familiares, el mercado de trabajo. Sí, bueno, está muy bien, nos podemos dar una palmadita en la espalda, pero a día de hoy, para el futuro, bueno, en realidad esta es una campaña de una universidad americana de hace unos poquitos años que se preguntaba ¿quién necesita el feminismo? Y yo creo que es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién necesita el feminismo? Y aparte aparecen cosas curiosas, ¿no? Estas son imágenes reales de esa campaña. Los estudiantes se grababan, bueno, ya sabéis, las nuevas generaciones, más visuales, se grababan, ¿no?, con su declaración, ¿no? Yo necesito el feminismo porque, bueno, por algo se empieza, ¿no? Como veis ahí, este chico que dice es necesario el feminismo porque las mujeres son personas. Le digo, por algo se empieza, no está mal recordarlo, no está mal repetirlo, pero como toda campaña, y seguramente algo de esto surgirá en el debate o a lo largo del día, toda acción pues parece que tiene reacción, ¿no? Como esta chica, porque además muchas veces las que dan la cara son mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Que dicen algo así como, no, yo no, subrayadito, necesito el feminismo porque no soy una lunática, asquerosa, hipócrita, odiadora de hombres, yo respeto a los hombres y ellos, subrayadito, me respetan a mí. Bueno, también, si queréis, lo comentamos, pero a mí me viene a la cabeza la canción, no sé si os habéis fijado, que sonaba antes en los vídeos, ¿no?, de Respect. Por supuesto, la mejor versión de Aretha Franklin. Quizá no sea tan conocido que esta canción en realidad no es de Aretha Franklin, sino de Otis Redding. Y contaba el propio Otis Redding que ¿por qué surgió esta canción? Porque él llegaba de gira, ¿no?, un hombre ocupado, ¿no?, llegaba de gira, cansado, ¿no?, después de ganar el pan para su familia, llegaba a su casa y en vez de esa acogida calurosa, ¿no?, de brazos abiertos, el retorno de nuestro cabeza de familia, bueno, pues no se encontraba eso y lo que pedía era un poquito de respeto, ¿no? Aretha Franklin recogió esta canción y pedía un poquito de respeto para esas mujeres que se quedaban y se siguen quedando en casa. Creo que conocemos todos, ¿no?, el contexto. Y si me permitís, no sé qué diríais a esta pregunta, ¿no? ¿Quién necesita el feminismo? Si me permitís una respuesta personal, si algo tengo que agradecerle al feminismo, muchísimas cosas, pero si de verdad algo me ha tocado personalmente, es esto. Los hombres me explican cosas, el mansplaining, porque un clásico en mi familia, de verdad, desde pequeña, bueno, mi familia y fuera de mi familia, pero es que en mi familia yo no sé, ni que fuera algo genético, de verdad, gente a la que quiero, hombres a los que quiero, a los que aprecio, a los que me quieren, y tener que sufrir el mansplaining. Los hombres me explican cosas, daba igual lo que fuera. Y mencionaba antes Ana, daba igual que yo sea doctora en Derecho. No, también me explican cosas de Derecho. Y ahí dices, bueno, a ver, ¿yo para qué hago una carrera aquí? 4 años de doctorado. También me explican cosas de derecho privado. Y seguro que os ha pasado muchas veces. Bueno, esto no me pasa a mí. Serán impresiones mías, bueno, será mi familia. No, lo que decía antes, ¿no?, identificarlo, visibilizarlo. Yo añadiría, y ponerle nombre.
y poderlo compartir aquí, ¿no? Y seguro que estáis pensando, pues a mí también me ha pasado, ¿no? Y yo conozco casos, y aparte en todos los ámbitos. Yo me quejo del derecho, pero bueno, de la cocina, de la física cuántica, de las matemáticas, da igual, ¿verdad? Sí. Y también se celebran los 5 años del Me Too, bueno, de la viralización del Me Too, ¿no? De 2017, este tuit de Alicia Milano, ¿no? Sobre el caso, a partir del caso de este productor hollywoodense, ¿no? Y referido específicamente al acoso y a la violencia sexual, ¿no? Y, te digo, fue una explosión realmente. Venía de antes, lo que también nos interpela respecto de la interseccionalidad, venía de antes, de una activista afroamericana, Tamara Burke, y bueno, tiene que ser una mujer blanca, famosa, conocida para que se viralice, bueno, pero también mejor que se viralice. Y realmente si estamos hablando de violencia estructural, yo creo que esto es un buen ejemplo. Da igual la cultura, da igual el país, da igual el estrato social, da igual nuestra profesión. Al final estamos hablando de poder contra las mujeres, desigualdad y discriminación. Ya digo, da igual que sea en Hollywood, aparte bueno, se extendió como herrero, ¿no? Por absolutamente todo el mundo y bueno, y eso de efectivamente yo también, ¿no? Y todas esas excusas que se daban son casos aislados. Estos son mujeres que quieren llamar la atención, aprovechadas, bueno, ya por no poner otras etiquetas. No, ni eran casos aislados, ni era solo llamar la atención, ni eran solo mujeres interesadas, eran patrones que se repetían. Ya digo, si hay algún ejemplo de violencia estructural, yo creo que este. Y, vale, está muy bien hablar, concienciarnos, sensibilizar, decir, uff, no soy la única, yo también, demostrar que esto es estructural y cambiar. Pues creo que también, ¿no? Quizás nos parezca una cita muy académica, pero de verdad que yo cuando la vi me pareció de lo más apropiado. De hecho, se lo pongo a mis alumnas y a algunos en clase. Ya sabéis, la serie de Good Fight, sí, bueno, de formación profesional, series sobre todo de abogadas, pues no os cuento, ¿no? Pero Me gusta eso. Sí, a mí también. Necesito la siguiente temporada. Sí, bueno, yo todavía no llegué a la última temporada, por favor no me contéis. No digo nada. Sí, y por cierto, esto no es una conferencia, digamos, al uso, por favor, también intervenir e interrumpirme y, bueno, no digo nada a las compañeras de mesa que ya muchas de las cuestiones que me parecen importantes ya las han tratado. Bien, y decía, de verdad yo no lo podría decir mejor desde el punto de vista jurídico ni como feminista. La justicia no es solo la ley. También este concepto casi filosófico, ¿no? Del zeitgeist, ese espíritu de los tiempos, ese algo indefinible que está en el ambiente, ¿no? Pues yo creo que estamos consiguiendo que cambie, ¿no? El Me Too creo que es un buen ejemplo de ahora quizá no cambie la ley, porque la ley ya la teníamos contra la violencia sexual, contra el acoso, sino la forma en que la sociedad y los operadores jurídicos en general vemos estos casos, ¿no? Creo que ha cambiado el ambiente y es importante, se ha dicho aquí, y es importante, necesitamos más leyes, se pueden mejorar las leyes, sí, pero sobre todo necesitamos interpretar las leyes con esa visión. Y ya digo, leyes podemos tener más, podemos mejorarlas, sí, por supuesto, pero leyes ya tenemos. Este artículo 3 del Código Civil, la redacción es de 1974, y ya veis ahí,
¿Cómo interpretamos las leyes? No es un texto caído del cielo, no es una verdad inmutable, pese a, bueno, ahora que está tan de moda, ¿no?, con los nuevos jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el originalismo. Podemos interpretar una constitución del siglo, la de ellos del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, con los ojos del siglo XXI. Ya digo, me parece muy discutible, ¿no? Pero en España tenemos, desde 1974, esta norma, Código Civil. Tenemos que interpretar las leyes, las normas, de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Tenemos que interpretar las leyes con los ojos de las necesidades de hoy. Y el espíritu y la finalidad, por supuesto. Más leyes. Bueno, por supuesto, la Ley Orgánica de 2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Principio orientador de todo el derecho, de todo, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho civil, de todo el derecho. Principio inspirador. No discriminación, igualdad. ¿Más leyes? Sí, claro. 2022. Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. De nuevo, principio orientador, ninguna discriminación. ¿Sí? ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad? Una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva. Tenemos que hacer las leyes y tenemos que interpretarlas. Me estoy yendo de tiempo. Todo transversal. También tiene que ver mucho con la psicología social y la sociología, ¿no? Algo que parece muy obvio, pero es importante, ¿no? Estos sesgos, como los puntos ciegos. Esto que tenemos delante de los ojos y no vemos o no queremos ver. Y pasa, ¿no?, con la violencia de género, con las violencias de género. Están ahí, pero a veces cuesta verlas, ¿no? Y seguro que habéis visto muchas veces esta representación del iceberg o del volcán, ¿no? Vemos el volcán en erupción, ¿no? Los casos, pues eso, ¿no?, le tiramos a una mujer por el balcón, las estamos 17 puñaladas, etcétera, etcétera, ¿no? O la punta del iceberg, ¿no?, y todo lo que está debajo. Pues efectivamente, ¿no?, las violencias de género en plural, todas las formas de violencia, incluso las que cuesta más identificar, las que cuesta más ver, ¿no? Y bueno, yo aquí os traigo la metáfora de la cebolla. A mí me gusta mucho, ¿no?, porque es lo que hacemos, parece, en el feminismo, ¿no? Estamos aquí hablando, discutiendo, convenciendo, razonando, persuadiendo. Vale, quitamos una capa de la cebolla y nos encontramos con otra, ¿no? Bueno, pues inasequibles al desaliento, seguimos hablando, seguimos discutiendo, seguimos investigando y vamos a por la siguiente capa, ¿no? Incluso esa violencia como más normalizada, que tenemos ya interiorizada, porque el enemigo no siempre está fuera, si me permitís la expresión. Yo tengo sesgos de género, ¿sí? Porque me he educado así, tengo la familia que tengo, he tenido la educación que he tenido y pues sí, tengo sesgos de género, ¿no? Y no creo que seamos malas personas por eso. Somos personas que tenemos que concienciarnos de esos sesgos y intentar, ¿no? Y bueno, tenía aquí un montón de preguntas, si queréis después las vemos en el debate, pero esta, bueno, pues violencia simbólica, ¿no? ¿Tiene la importancia? Pues que tiene, ¿no? Está muy bien que tengamos puestos de mujeres, puestos ahí relevantes, visibilidad, pero llega el momento y, a ver, aquí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del protocolo de Turquía? ¿De nuestros compañeros europeos? Tenemos que ser las mujeres las que nos vemos ahí relegadas a la segunda fila, al sofá. Tenemos que armar el escándalo, ponernos como hidras furiosas. ¿Qué hacemos? Y después, también relacionado, es un tema que me gusta mucho, el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, ¿no? Y sobre esto, ya digo, yo tampoco tengo una opinión completamente ahí formada, fija, no, me parece que es algo que puede dar mucho juego, ¿no? Por ejemplo, esto me recuerda mucho a los Monty Python, ¿no? Las mujeres y los hombres, las ciudadanas y los ciudadanos vascas y vascos.
a ver, quizá no sea lo más cómodo, ¿no? Pero yo creo que sería un ejemplo de lenguaje sexista es este. Médicos y enfermeras. Médicos y enfermeras. Vale, pero sin embargo, que el personal de enfermería está sumamente feminizado, creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y son las propias enfermeras las que quieren que se utilice el femenino para poner de relieve que son enfermeras, que son ellas, que son la mayoría. Muy bien, le damos protagonismo. Pero es que la medicina también está feminizada. ¿Por qué no las médicas? ¿Por qué tenemos que ser médicos y enfermeras? De menor formación, de menor sueldo, subordinadas, secundarias y ya, de verdad, para terminar. Y este caso, a ver qué pensáis, porque yo sinceramente tengo mis dudas. Ya ves, muy reciente, es una sentencia de la Audiencia Nacional, el ponente es un hombre, pero ya digo, hay juezas y magistradas, no digo machistas, no digo machistas, pero juezas y magistradas también con sesgos de género, pues posiblemente sí, ¿no? El caso es el siguiente, ¿lo amplía? ¿Me estás viendo ampliarlo? Sí, porque lo veo. Ah, vaya, disculpa. Bueno, de lo que se trata, os lo resumo y de verdad que me gustaría conocer vuestra opinión porque, bueno, parece un poco paradójico, ¿no? Lo que pone ahí arriba, aunque no se vea. ¿Nombramos a las mujeres en femenino cuando son esa mayoría o no? Porque eso significa darles protagonismo o excluirlas, ¿no? En el caso, azafata Siberia es técnicamente el grupo profesional de tripulantes de cabina de pasajero. Cambian el modelo de avión y ahora los maleteros que están por encima de los asientos, están más arriba y hay que hacer mucha más fuerza para cerrarlos, ¿sí? Entonces, los tripulantes de cabina pasajeros, porque es una cosa muy curiosa, en ningún momento la sentencia habla de trabajadoras o de mujeres. No, no. Como mucho, habla de trabajadores, masculino, femeninas. O sea, aquí neutralidad de lenguaje, trabajadores, femeninas. Esto es el primer punto de atención, ¿no? Entonces, se necesita más fuerza para subir esos equipajes arriba y si no mides más de 1,63, tienes que, si me permites, sí, tienes que prácticamente echarte sobre el viajero, ¿sí? Para cerrar, un poquito incómodo, ¿no? Y aparte ese esfuerzo, ¿no? ¿Os imagináis con las prisas del despegue? Bueno, todo ello determina, sobre todo para trabajadores femeninos de unos 60 metros de estatura o similar, una postura forzada, tal. A ver, ¿quién mide unos 60 o menos? Sí, efectivamente, ¿no? Pero, sí, efectivamente, pero ¿a quién afecta sobre todo? Bueno, y sobre esto, si efectivamente podríamos tener alguna duda, ¿no? Porque también hay hombres que miden unos 60 o menos. Otro problemilla, los uniformes, porque también cambiamos los uniformes y la parte de arriba de las chicas, pues muy monas, con el vestido, el peto, la chaquetita, pero claro, de nuevo, para subir, bajar, estirarse, tal, incomodísimo. Y de nuevo, ¿no? En lo que se refiere a las prendas de la parte superior para personal femenino. Pero le cuesta tanto decir mujeres o trabajadores, ¿no? Bueno, en fin. Pensaréis, afecta sobre todo a mujeres, ¿verdad? Aquí podríamos aplicar perspectiva de género. Sí. Resolución. Bueno, ¿y qué pedían? ¿Qué pedían? Cambio de uniformes y cambios en los maleteros para poder hacer su trabajo sin riesgos ergonómicos, ¿no? Resolución del tribunal. Evaluar el riesgo ergonómico que puede implicar el nuevo equipo de trabajo, uniformes de trabajadores, adoptando las medidas oportunas. O sea, lo veremos, ¿no? Y establecer medidas organizativas como que sean dos chicas las que se ayuden mutuamente para subir los equipajes o dejar que sean las chicas o los chicos más altos los que cierren los maleteros.
¿De verdad que no es un problema de diseño de esos maleteros pensando en trabajadoras y trabajadores de todo tipo, peso, estatura y condición? Bueno, lo dejo aquí porque quería dejar tiempo para el debate, pero ya digo, me parece que hay mucho que pensar todavía, que hablar y discutir. Gracias por la atención. Bueno, yo primero, enhorabuena al trabajo de las compañeras de Manos de Riche. La verdad es que hacer incidencia y hacer camino constante para que esta circunstancia sea visible tiene que ser continuo y es desgastante muchas veces y hasta frustrante. Nosotras como entidad de mujeres migradas, movilidad humana y secretarias de la Red de Mujeres de América Latina en todo el territorio español, queremos abrazar estas luchas de todas y todos los que nos encontramos, por supuesto, aquí y, por supuesto, mucho que hacer, sobre todo en esta circunstancia de violencia institucional. Una de las cosas que nosotras queremos poner encima de la mesa es que precisamente sí es verdad que la violencia institucional existe. Sí es verdad que la violencia institucional mata, porque hace 2 días teníamos el acompañamiento de mujeres, que nosotros tenemos un programa muy específico para acompañamiento de mujeres migradas, víctimas y supervivientes de violencia de género, y una de las circunstancias más frustrantes y dolorosas es encontrarnos con la institución, porque la institución todavía tiene un largo recorrido. Por tanto, también decir que a nosotras nos cruza básicamente la norma, y la norma es la circunstancia de irregulares, y mientras esa circunstancia de irregularización esté invisibilizando a muchas mujeres, van a seguir muriendo muchas mujeres dentro de esa misma norma. No quiero extenderme más, felicitaciones también, y por supuesto un llamado a este hermanamiento, a este enredarnos, entrecruzarnos, luchar. Nosotras tenemos ahora unas investigaciones que acaban de salir, les invito también a visualizarlas, porque ahí estamos poniendo la voz, nos hemos atrevido, porque cada vez que tenemos que pasar por este proceso de contarle en el juzgado, en la denuncia, luego al abogado, luego tenemos que ir al juzgado, luego tenemos que ir a la trabajadora social, luego tenemos... Y así constantemente es terrible. Tenemos que articular algo para que cambie este sistema. Yo le escuchaba, ¿no? Soy mala para los nombres. Le escuchaba que decía, queremos recoger. Nosotros queremos que nos escuchen. Aquí está nuestra voz y de verdad queremos que nos escuchen, porque hay mucho por construir. Muchísimas gracias y ojalá no nos encontremos solamente hoy en estos espacios, sino que la lucha sea diaria, continua y desde luego aprovechando esa interseccionalidad que ya hablábamos del convenio de Estambul, pero la CEDAW también pone ya muy de manifiesto la interseccionalidad como referencia, porque no todas las mujeres tenemos esas mismas situaciones, ¿no? Todos los días. Así que bueno, mucho por hablar y mucho por enredar y mucho por transformar. Gracias. Bueno, que ven que pueden escucharnos. Sí, gracias. Só un apunte a unha das últimas cousas que se dixo. Polo meu traballo moito na comunicación, teño dado algún curso sobre este tema, vou sacar un libro no que se chamará Mulleres Públicas, precisamente poñendo acento sobre como se nos identifica a través da linguaxe, non somente na linguaxe estrictamente inclusivo, non? Hai toda unha forma, hai un sexismo no uso da linguaxe, que non somente están as palabras concretas en como se aplica cuando xénero gramatical, sino hai un xénero... A ver, por exemplo, vou poñer un par de exemplos, indo o que ti comentabas, Ana. Por que tan difícil, foi tan difícil nos anos primeiros deste século, concretamente en América Latina, onde eu estive moito tempo, por unha razón, para chamar de presidenta
a presidenta de Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando es tan fácil decir sirvienta. Desde el punto de vista gramatical, es la misma transformación. Sirviente, si es un señor; presidente, si es un señor; presidenta estaba mal visto, era un exceso, el lenguaje tiene que ser económico, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué es posible decir modisto? Y modisto es un término de prestigio, y modista prácticamente, pues, ¿por qué no es el modista? No, es el modisto, nos parece bien, ¿no? Y porque hay tan pocos secretarios en funciones de administración como son las secretarias. Una secretaria de juzgado tiene que especificar que es una secretaria de alto nivel, porque si no sería la secretaria de juzgado. Y solamente una anécdota, podría estar hablando ahora, porque me encanta, y ahí no hablo como nada de institución de alrededor de poco, sino sobre mi trabajo profesional. Cuando yo era diputada en el Parlamento Gallego, debe de ser en 1900, hace muchísimos años, muchísimos, tercera legislatura creo. Todavía esto estaba muy atrás, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando intervenía me decía siempre alguien del que tenía, a quien me interpelaba, como mucho decía, la señora diputada, un esfuerzo, la señora Portero, pero la diputado, hasta que un día ya no pude más. Y le dije a quien me decía eso, mire, ya no sé cómo explicárselo, pero a partir de ahora yo lo voy a llamar a usted señor diputada. Porque no es por nada, es que hay que vivirlo y sentirlo. Es decir, si nosotros le decimos al señor modisto, que es un señor modista, y al, en fin, etcétera, esta parte tan lógica, una secuencia tan lógica, mental, todo esto se deconstruye fácilmente. Muchas veces también cómo utilizamos lo femenino para denigrar. Los insultos en nuestra lengua están todos centrados desde el punto de vista sexual en el sexo femenino. No hace falta que ponga ningún ejemplo. Las madres malas, los órganos sexuales femeninos están connotados con lo negativo, los masculinos con lo positivo, y para eso van a entender cómo se denominan las cosas. Voy a decirlo, ¿vale? Coñazo. Carayudo. Es decir, ponernos esa barrera mental, ese diccionario, este translator mental, de no consentir ese tipo de comentarios ni de usos en el lenguaje porque consolidan una situación de minusvalía, de minusvaloración para nosotras como conjunto, como colectivo. Mujeres públicas. Somos mujeres públicas. ¿Cómo no? Pero sabemos lo que significa eso en nuestra lengua. Por lo tanto, podemos hacer una revolución muy facilita, que no tiene que llegar al diccionario, sino en el uso. ¿Cómo hablamos? Porque lo que hablamos representa lo que creemos. Por lo tanto, me gustaba hacer esta aporte, ya que tú introdujiste este tema, porque en parte todo esto que hemos hablado aquí tiene que ver con lo difícil que es que la ley, que es una ley, yo creo que nuestras leyes, desde el principio ya de la Constitución, han sido como avanzadas, como ejemplares, pero se superponían a un sistema legislativo de una dictadura, con un gran peso en un Estado confesional, donde nuestra formación, nuestros valores como país, como pueblo, como colectivo, estaban impregnados y venían, impregnados y condicionados por un sistema de valores que la nueva situación cambió de arriba abajo, pero ese cambio nos hace un día. Y hay reacciones contra las que hay que responder inmediatamente. Entonces, efectivamente, las leyes han sido, yo creo que extraordinarias, pero siempre están esas resistencias que se justifican con creencias, con tradiciones, con valores que no se pueden cambiar y no podemos perder un minuto. Y en las instituciones, pues están personas que tienen su propio sistema de valores, que tienen sus tradiciones, que vienen de todo eso atrás y lo reproducen. Por eso creo que el feminismo tiene que estar muy alerta. El feminismo y toda la sociedad tiene que ser feminista. O sea, no hay otra opción, porque ser feminista es estar de acuerdo con los derechos humanos, no vamos a explicar esto una vez más, está más que visto y sabido. Otra cosa sobre violencia institucional que no quise decir por tiempo es la violencia médica. Está muy trabajado también, mucho, cada vez más, y vuelvo al tema de Europol porque es un ejemplo de algo que se hizo hace poco. Hemos hecho unas jornadas en Sintos sobre violencia, pero las invisibilizadas para la medicina, que se reconozcan enfermedades
aquí se reconoció en Ferrol el tema de las asbestosis como enfermedad profesional, aquí en Ferrol, y es muy importante esto, muy importante porque las mujeres que lavaban la ropa de sus maridos contrajeron enfermedades mortales, o como la fibromialgia, o como la violencia obstétrica, o incluso como el anticonceptivo como el Isure de Bayer, que ha causado dolor y padecimiento a tantísimas mujeres. Por lo tanto, yo quiero ir corriendo, me alegro mucho de haberos podido escuchar y pido permiso para marcharme y felicito a la organización para que trabajemos la guardia. Y un auditorio que esté formado mayoritariamente por mujeres debe de aceptar fácilmente que se le diga señoras, porque los señores que estén aquí, que pueden ser un 10%, un 49%, si aplicamos la regla de que la democracia es la mitad más uno, no se tienen que sentir mal. Cuando haya más mujeres que hombres, podemos decir buenos días, señoras. Bueno, es que nos preguntábamos, ¿y por qué estamos aquí? Bueno, que en realidad tenemos tanto de que hablar que estaríamos una semana. Pero decía antes la intervención que me ha gustado mucho enredar. Bueno, enredar es continuar porque sí, ¿no? Hay que seguir descubriendo el iceberg, pelando la cebolla y también tender puentes, porque del lenguaje, de la imagen, se pasa después a otros hechos, ¿no? La foto antes de Turquía, no es casualidad que el convenio de Estambul contra todas las formas de violencia de género se firmase en Estambul, en Turquía, ¿no? Como ese paso adelante, ¿no? De no solamente las democracias occidentales, ¿no? También esto es universal, se expande, y justo ahora se haya retirado del convenio de Estambul porque parece que el feminismo es un peligro para la sociedad, para las familias y yo ya no sé para qué más. Lo de presidente, muy bien traído porque ahora puesto en Italia, ¿no? La nueva presidenta reclama, exige, insiste en que se le llame presidente. Ya veremos qué sale de ahí, ¿no? El Me Too que decíamos antes ha tenido consecuencias también críticas, pero consecuencias, por ejemplo, en España. Hasta ese momento, una de las acepciones de fácil en el diccionario de la Real Academia Española era mujer fácil, ¿no? Y lo han suprimido. ¿Y por qué los trabajadores hombres son trabajadores sin más y las mujeres somos trabajadores femeninos? O sea, ¿por qué se da por supuesto que el hombre es el hombre y a la mujer le tenemos que poner adjetivos, ¿no? O la persona gestante, la persona... no sé, es... Porque viene de lo que viene. Esto viene de algo que lleva milenios. Estamos en una revolución, me vais a permitir, ahora hablo yo. Lo tengo muy claro, esto es una revolución pacífica. La revolución feminista es una revolución pacífica, no busca víctimas, busca un gran cambio social, un cambio para mejor. Y desgraciadamente cuando hay víctimas caen todas en nuestro lado, porque como dice una gran feminista que se llama María José Queizá, en la historia de la humanidad el mayor holocausto conocido es el que llevan sufriendo las mujeres desde el inicio de los tiempos, que no está definido ni reconocido como tal, pero en la historia está, como anécdotas históricas, desde el rapto de las Sabinas hasta qué sé yo lo que podamos decir. Por lo tanto, estamos en un momento, en esta cuarta ola ya, después de 200, casi 300 años, después de la Revolución Francesa, esta es la revolución más importante, desde mi punto de vista, no lo digo yo sola, después de la Revolución Francesa, porque es un avance en materia de civilización y va acompañada también de una gran revolución industrial, que es la revolución de las comunicaciones. Por primera vez, un movimiento social como es el feminismo está mundializado y es simultáneo, lo cual a raíz del Me Too, esta es mi teoría, a raíz del Me Too ha producido una enorme reacción del patriarcado, para frenarlo por muchas maneras. Toda esta cuestión que estamos hablando de la agresión, del negacionismo, que es además simultánea en todo el mundo prácticamente, es una respuesta organizada.
lo tengo muy claro, no me lo digo yo, tampoco me estoy inventando nada. Por lo tanto, esta gran transformación social, tenemos una mala suerte terrible de que se produce al mismo tiempo que lo que está pasando con el clima, con lo cual, digamos que hay dos grandes cuestiones que atender y que movilizarse y que actuar en ellas, que a ver, o sea, las dos son muy importantes, pero las dos están siendo frenadas. Y esta nuestra, es que o nos sumamos todos y todas a él o el mundo no va a avanzar. Y insisto, hay mucho dinero puesto, hay organizaciones como el movimiento liderado por Steve Bannon, todo eso está estudiado, está documentado, no me estoy inventando nada, que están intentando frenar lo que el Me Too produjo. El Me Too es un movimiento que quedará en la historia de la humanidad, por lo que significa de cambio. Imaginaos lo que fue en su día, durante 3 años seguidos, manifestaciones simultáneas en todo el mundo, retransmitidas en tiempo real en todo el mundo, mujeres en todo el mundo cantando "El violador eres tú". Es una situación única, por lo tanto el efecto es inmediato y de un efecto multiplicador enorme. Y pues eso en algún momento debió de dar miedo y, como veis, le han echado freno. Pero aquí estamos nosotras, yo para irme con el conforme, así que sí. Pero creo que hasta el último momento, yo personalmente daré mi última gota de vida, si puedo, en esta batalla, porque creo que es el momento histórico que tengo. Así que nada, que me voy. Estamos avanzando, decimos algo más. Ahora vamos a ellos que sigan hablando. ¿Perdón? Vamos a ver. Con el último que dijo Belén sobre las palabras, ¿no?, que venían en femenino o en masculino. Yo hace 3 años hice un curso de gerocultor y éramos 15 mujeres y yo era el único chico. Y el diploma, cuando acabas el curso, profesional, 9 meses, me viene don Carlos Antonio, gerocultora, tal, y dije yo, bueno, pues vale, pues muy bien, gerocultora, vale. Y un día estando en el curso, pues entra el inspector del curso, ¿no? Claro, a ver cómo iba el curso, porque tiene que dar notificación al resultado y tal. Y lo primero que dice cuando mira para mí, me dice, jova, qué bien estás tú aquí. Y yo, pues la verdad, estoy con unas compañeras magníficas y tal, y no tengo problema con ninguna, es más, tengo ideas feministas y todo bien. Esto que mis compañeras empiezan a reír, dicen, yo ya no les respondería, yo ya lo dejaría ir. Y precisamente ahora de celador, en verano trabajé, bueno, casi todas son compañeras celadoras. Celadores ahora existen, pero pocos. Entré en una habitación con 2 compañeros y, bueno, estaba un señor y entré con 2 compañeros y 2 compañeras. Eran 2 auxiliares, una enfermera y una médica. Y estaba él con la mujer. Y me dice, ¿pero tú vas a entrar aquí con tanta mujer? Y dije yo, sí. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Qué resistes? Y yo no tengo nada que resistir. Yo son mis compañeras y trabajo con ellas perfectamente. Y dice, ay, pues son muertas. Entonces yo le dije, pues mire usted, hace poco estuve en un curso, en una habitación sola, con 15 mujeres. ¿Cómo? ¿Y estuviste bien? Y yo, pues magníficamente. Como usted comprenderá, claro. Salimos de allí, quedaba solo la mujer y una enfermera. Dijo, ay, menos mal que saiches de ahí. Dije yo, nada, porque eran moitas para ti. Y yo, pero mire, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿sabe usted? Yo a la mujer la respeto y ellos me respetan a mí, pero estoy en mi trabajo, yo no pienso en otra cosa. Ay, bueno, entonces ya puede pasar. Sí, quiero deciros con eso, que el machismo lo sigue habiendo. Los hombres así de ideas, o sea, cuadradas, centrifugadas, lo sigue habiendo. Y los diplomas, si en unas profesiones hay más mujeres que hombres, pues a veces te vienen con esas cosas que, bueno, no sucede nada, lo tengo casi igual y la titulación igual. Pero bueno, que los hombres también debíamos de poner más de nuestra parte, menos machismo, más ayuda a las mujeres y más dejarnos de tonterías de estiveches ben, estiveches mal, o sea, chistes que yo no le encuentro la gracia.
porque son compañeras, son mujeres, tienes que tener respeto hacia ellas y respeto hacia mí con lo que hago. Nada más. Sí, es misóginos. Es que muchas veces estamos hablando ya no de aplicar leyes, sino de cortesía puro sentido común, ¿verdad? O sea, parece que tenemos que llegar a ese nivel. Comentaba María José una anécdota con lo de señora diputado, seguro que os ha pasado también alguna vez, ¿no? Un monitor hombre y todas en la clase, todas chicas, ¿no? Porque hay determinadas actividades que puede haber un monitor, pero alumnas todas, ¿no? Los chicos esas cosas no las hacen. Y en concreto, un chico encantador, nada, sin ningún problema, pero bueno, y ahora todos, y ahora cogéis con el compañero. Mira, es que somos todas mujeres. Y ya sabéis, ¿no? Bueno, pero es que gramaticalmente el masculino es neutro. Sí, es neutro, pero es que aquí todas somos mujeres, ¿no? O sea, no hay neutro ninguno, es todo mujeres, ni mayoría, no, unanimidad. Bueno, es que es la costumbre, vale, pero, ¿sabes? Demuestras cierta empatía, ¿no? Que estás en la clase, que te fijas con quién estás, ¿no? Bueno, pero ¿a ti qué más te da? Bueno, pues las otras no protestarán, pero a mí no me da igual. O sea, ¿por qué tengo que aguantarme yo? ¿Por qué lo mío, mi opinión o mis preferencias tienen que valer menos? Seguro que os ha pasado algo parecido así, ¿no? Y tú decías, pues sí, continuidad y resistencia. ¿Y es una mala persona? Pues a lo mejor no, pero es esa inercia, esos sesgos, vale. Y decía María José, lo peor es que a veces tenemos malas personas, ¿no? Esa que parece que está organizado, ¿no? Y que dices, aquí no hay esos chistes, ¿no? Que tradicionales o esas mentalidades más tradicionales. No, aquí es que... ya sabéis, ¿no? A partir del Me Too también, las mujeres somos peligrosas, ¿no? Este tipo, castramos a los hombres, bueno, van a tenerse que ir como, de verdad, está en los periódicos, está grabado, van a tenerse que ir como homosexuales porque las mujeres, madre mía, metemos miedo, se acaba la seducción, ya un hombre no puede entrar solo en un ascensor con una mujer porque, claro, inmediatamente lo que hacemos es quitarnos la ropa, quitarnos el sujetador y salir de allí pidiendo un abogado, ¿no? O incluso, ¿no? En Estados Unidos, no, de verdad, el anterior vicepresidente Pence, se llama así, Doctrina Pence, que él tenía por costumbre no permanecer tiempo con mujeres desconocidas a solas, porque claro, o sea, de verdad, o sea, una cosa son las inercias, lo podemos hablar, al final es cuestión de sentido común, ¿no? De que, bueno, chistes que dejan de hacer gracia, bien, pero, ¿y estas otras actitudes que dices? Esto no son sesgos, esto está buscado, esto parece que hay un plan, ¿no? No quiero, pero ¿de verdad? ¿Tienen esa concepción de las mujeres? ¿De verdad? De verdad, ¿quién tiene el sexo en la cabeza? Porque al final es una cuestión, ¿no? De... Bueno, no sé qué opináis. Seguro que tenéis un montón de anécdotas o... Sí. Pero yo considero que hay los hombres, cuando son chavales y jóvenes, aprenden entre ellos también un lenguaje corporal, un lenguaje de lo que es correcto y apropiado. Qué decirse de hombre a hombre para pertenecer a ese grupo tan marcado, tan masculino, empoderado y patriarcal. Yo creo que son códigos masculinos que ellos entienden y cuando un hombre sale de ese código, ahí lo consideran como que se está desviando del camino, algo así, pienso yo. Lo rechazan. Pero lo rechazan, lo ningunean. Entonces, esto viene desde la educación básica, creo, desde el instituto, sigue habiéndolo a día de hoy y estas actitudes pues son lo que hay que cambiar y en la educación creo que está la clave. Sí. Y, como el de que los hombres no lloran. Los hombres, muchas cosas que también ellos han sufrido, pues solo por el hecho de ser hombre para pertenecer a ese mundo, a ese sistema patriarcal. Sí, desde luego, es uno, no sé qué opinar, pero es uno de los debates pendientes, ¿no? Las mujeres hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado por dentro, por fuera, ¿no? En el espacio privado, en el espacio público,
solamente las mujeres, tiene que ser la sociedad, ¿no? Pero sí que estoy completamente de acuerdo en la formación, yo, de verdad ya me callo. Y una cosa que noto muchísimo en mis clases es derecho feminizado. Hay mayoría de mujeres y aparte normalmente las mejores notas son de mujeres. Y sin embargo, cuando pides opinión, hay que hacer una pregunta o queja o lo que sea, los que primero levantan la mano, los que más hablan, siguen siendo los chicos. Todavía porque parece, ¿no?, que ya habéis sido educadas en democracia, ¿no?, lo comentaba también antes, ¿no?, de donde venimos, habéis sido educadas en democracia, en igualdad, pero todavía en las generaciones jóvenes hay estas inercias. Bueno, decíamos, ¿no?, que estamos hablando de algo que es estructural, ¿no? Y donde yo creo que el proceso de socialización que vivimos es fundamental, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos claro que esto no es una cuestión solo de mujeres, sino que es una cuestión absolutamente transversal y que tenemos que, bueno, pues como decía María José, esta sociedad está obligada a ser feminista, porque al final, bueno, pues estamos hablando de que es algo que por muchos avances que se produzcan, si no lo seguimos ligando desde la base, se puede revertir, se pueden dar pasos atrás y esto lo estamos viendo, ¿no? Sí, claro que es una cuestión de, claro que es importante las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo ahora evidentemente la sociedad está cambiando tanto y tenemos tantas nuevas formas de expresión, las nuevas tecnologías que son una barbaridad y que prácticamente ahora mismo copan, ¿no?, sus formas de comunicación y que están reproduciendo estereotipos a mansalva. Yo el otro día hicimos una presentación, una delegación del gobierno de una iniciativa que hemos puesto en marcha en torno al 25N, que es una iniciativa que se basa en TikTok y bueno, pues invitamos a alumnos y alumnas de un instituto de Coruña para interaccionar pues, con una TikToker, que a mí todavía me cuestan estas cosas, pero con una TikToker, y queríamos hablar de violencia de género, y queríamos hablar de violencia de género especialmente en el ámbito de los institutos y de esa manera de relacionarse los jóvenes y las jóvenes y de todas esas cosas que nosotros conocemos tan bien, pero que se reproducen nuevamente en estas nuevas generaciones, ¿no? De quién le dicta a quién cómo se tiene que vestir, o quién le revisa el móvil, o quién y cómo se vuelve a reproducir es que lo hace porque me quiere, el romanticismo malentendido, bueno, todo este tipo de cuestiones. Y es muy curioso que, bueno, yo creo que es una decisión bastante acertada la delegación del gobierno de apostar por un lenguaje que para nosotros es todavía muy complicado, el de las nuevas tecnologías, el de las redes sociales y tal, pero que los jóvenes ahora mismo se comunican a través de twitters, de pensamientos sencillos, de palabras que a veces incluso son complicadas de entender, pero donde nosotros estamos obligados y obligadas a entrar para, bueno, pues para decir, en las redes sociales también, ¿no? Y luego también, pues contaros un poco pues que yo me siento también muy identificada con lo que está planteando aquí, porque me toca también entrar en ámbitos que son, bueno, pues ampliamente masculinos, por no decir casi 100%, ¿no? Entonces uno va bueno, pues en los ámbitos también económicos, y yo creo que ahí en el ámbito de la comunicación también tenemos que hacer una parada y una reflexión, y hasta qué punto tenemos que forzar determinadas situaciones que yo creo que sí que hay que forzarlas, ¿no? La imagen es fundamental, la comunicación, el lenguaje y la imagen, ¿no? Como tú ponías en tu presentación. En el ámbito económico, del poder económico, tenemos aquí en Galicia un sinfín de ejemplos de jornadas en las que se debate sobre el futuro de nuestra sociedad,
nuestro futuro, y solo lo debaten hombres, y las fotos que aparecen son las de hombres, pues, sobre todo porque hay quien no se molesta en contar con nosotros, y hay profesionales en todos los sectores. Esto os pongo otra anécdota. En el 18, cuando llegamos a la delegación de gobierno, precisamente con el Ministerio de Nadia Calviño, nos encomendaban la celebración de, bueno, la organización de eventos económicos para ella, para que pudiera hacer, bueno, pues para tipo conferencias y almuerzos con empresarios y empresarias, para poder, bueno, pues contar un poco los proyectos de gobierno. Lo hacíamos en colaboración con alguna entidad bancaria. Y a mí, cuando me trasladaban la propuesta de las personas que iban a asistir a esos encuentros o a esos almuerzos, pues es que el 98% eran hombres. Entonces yo, cuando a la persona que tenía al otro lado en la entidad bancaria, decía: mira, pero es que yo esto no lo puedo enviar al gabinete de la ministra, porque es que aquí aquí faltan muchas mujeres. Esto era el 18, todavía Nadia Calviño no había dado el paso de no querer estar en ese gabinete. Y me decían: pero claro, pero es que no hay. Digo: pero ¿cómo que no hay? O sea, esto no puede ser. Y efectivamente, pues les resultaba muy complicado salirse de su zona de confort, de los que ellos conocen, de los que son su entorno, de lo que es bueno, pues los actos que hacen con carácter general. ¿Qué hicimos entonces? Pues yo me lo puse como objetivo, y dije: bueno, pues de ahora en adelante, actos a los que vayamos, jornadas, congresos, encuentros con empresas, mujer que vea, mujer a la que le pido la tarjeta. O el contacto para la delegación del gobierno. Bueno, pues el año pasado no, este año, han pasado casi 5 años, este año ya la vicepresidenta volvió a pedirnos que celebráramos un encuentro, esta vez en Santiago. Lo hicimos, pues debió ser junio o julio de este año, coincidió con... Recordáis que hubo un concierto en Santiago y se cayó se estaba preparando el Sondo Caminismo de Román. Bueno, pues fue ese día. El día en que se cayó el escenario de Sondo Camino, estaba yo presentando a la vicepresidenta en una jornada que habíamos organizado desde la delegación de gobierno con esa misma entidad. El 80% del aforo eran mujeres. Era una jornada con empresarias. El 80% del aforo eran mujeres. Y lo recuerdo perfectamente porque cuando llegué a esa entidad bancaria estaba el presidente y el CEO. Y cuando me vieron me dijeron: madre mía, ¿cuántas mujeres, no? Y digo: bueno, pues porque es posible. Hay que tomarse el esfuerzo, hay que querer hacerlo, porque las hay. Y entonces, si tú te lo propones, claro, si pasas, pues pasas, pero es que si te lo propones, es que somos y es que estamos. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues tenemos que ser peleonas, ¿no? Lo que decíais, incómodas a veces, ¿no? Con el tema este de las fotos, de decir: no, esa foto no representa, yo no quiero esta sociedad, esa foto no representa lo que es la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, Hay una pregunta. Cuando había una intervención. ¿Alguien que ha levantado la mano? Sí. No. Y antes eran nada, que no era simplemente matizar el tema transgeneracional y no sé qué en las culturas, pero bueno, era... Sí, llevamos más de tiempo, pero... Sí, no, sí. Por ahí hay otra, ¿eh? Mira, era un poco volver un poquito atrás con respecto a lo que son las nuevas generaciones. Era un poco preguntar al general si no tenemos la sensación de que estamos perdiendo cosas que habíamos conseguido a nivel educación, de casa, de formas y comportamientos que ya teníamos normalizados, que para nuestra generación, por lo menos para la mía, yo ya lo veía todo tan normal que era así, y que ahora yo estoy viendo que los menores de edad, pero que pronto van a ser mayores de edad,
un poco con estas nuevas tecnologías están perdiendo parte de eso, porque vuelven otra vez a cómo conquistar, cómo ser la persona más centro de mi grupo de amigos y amigas, cómo incluirte, cómo integrarte, con unas pautas que nada tienen que ver con esa igualdad. Ya no hablo de feminismo y de reclamar más derechos, sino esa igualdad de si estamos en el mismo sitio, ¿por qué tenemos que hacer de forma diferente pues mi forma de presentarme, mi forma de acudir a un centro educativo, mi forma de expresarme a la hora de presentarme? Porque yo tengo que tomar, y aún a día de hoy, es algo que a mí personalmente me incomoda, los hombres se dan la mano y las mujeres nos tenemos que dar besos. Si soy una mujer, me tienes que dar un beso, y si es un hombre, le vas a dar una mano. Pues, o sea, ¿por qué todavía seguimos asumiendo que eso es normal? Porque hay un montón de cosas que yo creía que ya estaban bien y veo que hemos vuelto atrás y nadie parece que se siente... Bueno, sí que sé que hay gente que se siente incómoda y que lo expone, pues de la misma forma que un hombre no entienda, por ejemplo, en el caso de él, que le hagan esos chistes, porque él no da pie para que le hagan esos chistes, y que también sí tenga que sentir esa incomodidad. Y que partamos de que por qué una clase de formación profesional para técnicos en igualdad estén todas técnicas en igualdad y haya un técnico en igualdad. Y oh, qué bicho raro es ese hombre. ¿Cómo se le ha ocurrido apuntarse a esa cosa? Que eso es solo para mujeres. O sea, la igualdad es solo cosa de mujeres. Es un poco la sensación que... Pero lo ves en gente joven, que eso es lo que me preocupa a mí. Yo no tengo la sensación de que hayamos vuelto atrás. Yo lo que tengo la sensación es de que tenemos que estar vigilantes, de que no debemos caer en evidentemente no estamos en una sociedad igualitaria, con lo cual, quiero decir, estamos en lucha permanente y tenemos que estar evidentemente con las alertas, con los ojos bien puestos en todo lo que nos sucede en todos los ámbitos, por supuesto en el ámbito de los más pequeños. Es decir, yo creo que hoy en día digamos que yo lo comparo pues, con cómo veo, yo tengo 2 niños pequeños, entonces veo cómo es la escuela, además van al mismo centro público al que fui yo y obviamente la formación que están recibiendo ambos es vamos, muchísimo de mayor calidad, quiero decir, en relación a los valores, la igualdad, trabajan muchísimo todos los temas de igualdad. Y luego también es verdad que bueno, pues las familias tenemos un papel muy importante en trabajar esto con los más pequeños, independientemente de que es complicado porque como decía mi compañera, ¿no? Nosotros también tenemos sesgos, ¿no? Y estamos en... yo no me da la vida para ver tantas alarmas que veo, no solo las nuevas tecnologías, las series que ven, las americanadas estas, que cuando ves ciertas cosas dices, por Dios, ¿qué hacemos? Yo insisto, yo soy optimista. Yo soy optimista y además soy feminista militante, con lo cual creo que estamos en la lucha. Entonces, ¿que hay posibilidades de volver atrás? Pues hay, claro que las hay, pero no decir, lo que tenemos que hacer es estar vigilantes, seguir trabajando y seguir viendo en dónde tenemos que actuar, ¿no? Todo esto viene porque a veces yo he vivido una situación un tanto peculiar para mí, ¿vale? Pues el niño estaba escogiendo, y es que es una cosa que todavía refleja muchas cosas. Estaba escogiendo unos calcetines, un montón de calcetines, es un niño. Escogió calcetines y escogió los que le parecieron. El único requisito es que fueran de su número de pie, ¿vale?
Entonces, y que le gustara. Vamos, son los requisitos que tiene que requerir el calcetín. Y entonces había otra mujer al lado de ellos, escogiendo calcetines. Y cuando él escogió lo que le gustara, lo primero que le dijo fue ella, que no lo conocía de nada y pasaba por allí. Esos calcetines son de niña, tú no los puedes coger. Claro, el niño respondió que los calcetines no son de niño ni de niña, pero claro, una persona mayor, mujer, le estaba diciendo que esos calcetines eran de niña. Eso le pasó más veces, pues porque cuando le gusta algo, como yo le digo que no hay, la ropa no tiene sexo, que son las personas, no la ropa. Pues claro, para él, pues le gusta. Pues también, esa camiseta no la puedes coger porque esa camiseta es de chica. Entonces, pues a mí me gusta. Por eso digo que si no, todavía, yo sé que todavía falta mucho, pero que no nos podemos relajar porque no estamos tan en el sitio que queríamos estar, o que creíamos, porque yo pensaba que eso podía estar ya. No. Seguiremos trabajándolo y tenemos que seguir trabajándolo. No queda otra. Y educación y nada más. Bueno, llegamos hasta aquí porque ya toca la siguiente casi. Café, no toca café.